Bueno, el video que van a ver ahora se trata sobre el primer presidente civil luego de la Revolución Libertadora, luego de ese gobierno militar que sacó a Perón en el año 55. Bueno, como vimos en el video anterior, entre 1955 y 1958 tuvo lugar un nuevo gobierno militar en Argentina, uno de los tantos que tuvimos en nuestro país durante el siglo XX, y ese gobierno militar se lo conoce comúnmente como la Revolución Libertadora. Un gobierno cuya principal característica va a ser imponer una serie de medidas para eliminar al peronismo, para erradicar el peronismo de la escena política argentina. Y vamos a ver que durante los años de este gobierno militar, el siguiente partido mayoritario, luego del Partido Justicialista, va a ser la Unión Cívica Radical. Durante estos años la UCR se dividió en dos grandes bloques: radicales del pueblo, por un lado, y radicales intransigentes. Bueno, los radicales intransigentes, de la mano de Arturo Frondizi, van a obtener la victoria en las elecciones de 1958 y de esa manera llegan a ser, después de este gobierno militar, el primer gobierno civil, inaugurando una etapa de gobiernos civiles relativamente débiles, ya que durante los años de exilio de Perón, durante los años de proscripción del peronismo, el peronismo va a seguir siendo fuerte, inclusive en algunos sindicatos y por la enorme cantidad de miembros que seguía teniendo, y por lo tanto van a ir tratando de demostrar su desconformidad con algunos de estos gobiernos, imponiendo o aplicando una serie de huelgas y manifestaciones obreras a estos sucesivos gobiernos. Vamos a ver que estos gobiernos se los denomina comúnmente como gobiernos débiles, aunque en realidad no fueron tan así, ya que, bueno, se los denomina comúnmente así porque debieron soportar la presión tanto de grupos peronistas que querían que se les devolviera la legalidad a su partido político, y también la presión de militares que estaban ahí expectantes de que si estos gobiernos le devolvían la legalidad al partido peronista, probablemente las fuerzas militares hacían un golpe de Estado contra estos gobiernos. Vamos a ver que Arturo Frondizi llegó a la presidencia el 1 de mayo de 1958 tras ganar las elecciones. En esas elecciones derrota fundamentalmente al partido, a la Unión Cívica Radical del Pueblo, y esa elección la gana gracias a un pacto que había establecido con el peronismo, exclusivamente y específicamente con Perón. Si bien él hasta el momento final de su vida, Arturo Frondizi murió en el año 1995, hasta ese momento siempre negó el pacto, cosa que Perón no. Perón al poco tiempo lo hizo público. Vamos a ver que este pacto en qué se basaba. En realidad no lo efectuaron de manera directa ellos, sino que fueron enviando colaboradores. Frondizi envió a un colaborador muy allegado a él, que era Rogelio Frigerio, y Perón envía a Buenos Aires a entrevistarse con Frondizi a un colaborador peronista que era John William Cook. Vamos a ver que entre estos acuerdos se termina negociando en 1957 que grupos peronistas votaran por Frondizi, y a cambio Frondizi, cuando ya sea presidente y sin el control o la tutela del Estado bajo los militares, ahora que Frondizi iba a poder levantar la proscripción y que el peronismo podía volver a la escena política como un partido libre. Vamos a ver que entonces, tras varias negociaciones, Perón emite un comunicado en publicaciones que se repartían de manera clandestina en círculos peronistas, de que lo mejor para el país, dice Perón, iba a ser que llegara a la presidencia Frondizi. De esa manera, los grupos peronistas, en vez de votar en blanco, deciden votar por Frondizi. Recuerden que en ese momento el voto en blanco quedaba como eso, como voto en blanco, no iba para el candidato mayoritario, para el candidato que obtenía la mayoría, como es hoy por hoy, sino que quedaba como en voto en blanco. Y de hecho, se sabía que más o menos si los peronistas votaban en blanco iba a significar un voto de un casi 40%, porque cuando hubo una elección constituyente, cuando se modificó la constitución, anulando la constitución peronista y se reimplantó la constitución de 1853, dejando los derechos laborales y el voto femenino, ahí los peronistas decidieron no votar, votaron en blanco y significó casi el 40%. Entonces, Frondizi sabía que si ese 40% seguía votando en blanco, él no iba a obtener la presidencia. Salió entonces a establecer ese acuerdo, ese pacto con Perón,
se realizó ese pacto, grupos peronistas salieron a votar por Frondizi y de manera prácticamente inmediata querían que Frondizi devolviera la legalidad al partido. Lo cierto es que Frondizi, inmediatamente al tomar esa decisión de hacer ese pacto con Perón, prácticamente, por decirlo de una manera informal, se fue cavando su propia fosa, porque a partir de ahí su gobierno estuvo caracterizado por presiones de peronistas que reclamaban en realidad lo que para ellos era justo, que era que Frondizi cumpliera con su parte del trato, pero también estaba del otro lado los grupos militares que algo ya desconfiaban de este acuerdo, que se había realizado un acuerdo que en realidad había sido secreto, y que estaban amenazando a Frondizi constantemente de que si le devolvía la legalidad al Partido Justicialista, al Partido Peronista, le hacían un golpe de Estado. Así todo, a pesar de todas estas presiones que tuvo la presidencia de Frondizi, Frondizi fue un presidente que, yo diría, así como Sarmiento fue un presidente que pensó en el largo plazo en el siglo XIX, Frondizi fue un presidente que pensó en el largo plazo en el siglo XX. ¿Cuál era la situación económica cuando llegó Frondizi al poder? La situación de nuestro país. Nuestro país estaba viviendo la industrialización por sustitución de importaciones en su primera fase, en su primera variante, que era industrias livianas. Si bien durante los últimos años de la etapa peronista se había querido experimentar una fase de industrias pesadas, después con la crisis del sector externo que ya habíamos mencionado, no se logra concretar. Perón tenía el objetivo de crear, inclusive con capitales del Estado, empresas que fabricaran grandes maquinarias agrícolas, camiones, automóviles, y no lo llega a hacer en gran escala. Llegan a producirse automóviles, por ejemplo, en compañías estatales, pero son en pequeñas cantidades. Y entonces vamos a ver que se denomina comúnmente que continuábamos en esta fase de industrias livianas. Frondizi sabe que el país no tiene el dinero como para impulsar una industria pesada y entonces recurre a inversiones extranjeras. Podemos decir que cuando llega Frondizi al poder, gran parte de lo que era el campo, el parque automotor, el parque de maquinaria agrícola estaba envejecido unos cuantos años, era necesaria una renovación y entonces comienza a firmar contratos con diversas empresas, en especial sobre todo con empresas petroleras. Acá el país no tenía el dinero como para invertir en nuevos pozos petroleros, como para invertir en extracción y refinería de ese petróleo. Y entonces se recurre a la firma de contratos petroleros con empresas extranjeras. De esa manera llegan empresas como Shell, como ESSO, y comienzan a explotar ciertos pozos petroleros, aunque después todo lo que era la distribución quedaba en manos de la empresa estatal que seguía siendo YPF. Por lo tanto, el Estado le pagaba a estas empresas privadas por la exploración y la extracción de petróleo, que era lo más costoso, pero la comercialización seguía quedando en manos de la empresa estatal, que era YPF. Estos contratos, por supuesto, que son muy criticados, lo van a tildar a Frondizi por mucho tiempo como un vendepatria, pero en realidad fue una manera de, bueno, seguir dándole a la población, que iba cada vez en mayor aumento, esta energía, este recurso energético que era el petróleo, que hacía mover a gran parte de las industrias, ya que el país no tenía el dinero como para hacer esas inversiones. Vamos a ver que simultáneamente a esto comienzan a llegar muchas empresas atraídos por los contratos que ofrecía Frondizi, ya que por varios años no les cobraba impuestos, y de esa manera comienzan a llegar a nuestro país empresas como Peugeot, como Citroën, como Fiat, como Renault, que empiezan digamos, a construir sus automóviles acá con acero local. Las maquinarias se mueven con petróleo obtenido a partir de estas medidas mencionadas anteriormente, y de esa manera resulta mucho más económico para la población comprar estos vehículos fabricados en el país que importarlos, o que comprar un vehículo importado más costoso. Estas medidas de Frondizi de fomento de las inversiones extranjeras
son tildadas por muchos opositores como medidas antiestatistas, digamos, en contra del Estado, pero lo cierto es que eran necesarias para fomentar esta industria pesada, que es cierto, se fomenta gracias a inversiones privadas, pero a partir de ese momento podemos decir que gracias a esas inversiones privadas aumentó el empleo porque obviamente se contrató a mano de obra local y comenzó a producirse en el país este tipo de bienes que hasta ese momento no había y para poder importarlos resultaba cada vez más costoso. Los años de la presidencia de Frondizi son años donde se crean hornos productores de acero que inclusive hoy siguen funcionando, donde empiezan a aparecer nuevos pozos petroleros que inclusive al día de hoy algunos de estos pozos siguen extrayendo petróleo y esos recursos energéticos, esas materias primas industriales, por decirlo de alguna manera, van a ser utilizadas en estas industrias, sobre todo industrias pesadas, cuya principal, digamos, industria va a ser la industria automotriz, ya que necesitaban abastecer a esa clase media de estos medios de transporte. La industria automotriz es la industria que más crece durante la presidencia de Frondizi. Durante esta presidencia es que se da este impulso a las industrias pesadas, impulso que continúa hasta mediados de la década de 1970, cuando aparece un nuevo modelo económico que por sus medidas comienza a perjudicar a la industria nacional. Durante la presidencia de Frondizi, si bien en el plano económico Frondizi reconoce que el país no tenía el dinero como para hacer estas industrias y por eso recurre a las inversiones extranjeras, era considerada como una medida a largo plazo, era una medida pensando en el desarrollo del país para los próximos 30 o 40 años. Muchas de esas empresas inclusive continúan en el país y continúan produciendo en el país. El problema o la mayor problemática de esta presidencia de Frondizi vino de las problemáticas internas, de los conflictos con grupos peronistas. Los grupos peronistas seguían siendo fuertes en algunos gremios y en algunos sindicatos, seguían nucleándolos. Y entonces, a pesar de que hubo un gran desarrollo industrial, un aumento del empleo, comenzaron a hacer huelgas, paros generales, porque el gobierno de Frondizi aún no cumplía con su cuota, con su parte del pacto de levantar la proscripción. Tal es así que, bueno, en 1962, cuando... sí, en 1960, a finales del 61, en realidad, cuando había elecciones, hubo elecciones, permitió que los peronistas pudieran, digamos, tener un candidato. Ese candidato para la gobernación de Buenos Aires fue Andrés Framini, era un candidato peronista, y cuando Framini gana la gobernación, los militares lo obligan a Frondizi a anular esas elecciones. Frondizi tiene que anular, no le queda otra, y los peronistas obviamente estaban muy, muy enojados. Pero a pesar de esto y a pesar de que los militares se metían cada vez más en el gobierno, inclusive le imponían ministros a Frondizi, hubo una serie de medidas que terminaron generando una desconfianza total de los militares hacia Frondizi. Frondizi terminó actuando como mediador en los conflictos, los plenos conflictos de la Guerra Fría entre Cuba y los Estados Unidos. Se entrevistó acá con el Che Guevara. Los medios periodísticos lo terminaban tildando de comunista Frondizi, cosa que era totalmente errónea, ya que fue un personaje que fomentó sobre todo la industrialización en el país y las inversiones privadas, pero esa opinión pública a través de, o luego de la entrevista que tuvo con el Che Guevara, luego de que acá elecciones legislativas en el año 60 la obtuvieran o tuvieron un gran resultado del Partido Socialista, bueno, generaron esa desconfianza del sector militar que se termina de cerrar cuando él permite que los peronistas participen en esas elecciones y es ahí donde algunos días más tarde, por más que Frondizi las terminó anulando esas elecciones, bueno, lo terminan sacando por un golpe de Estado en marzo de 1962. A partir de ahí, Frondizi es enviado a la prisión de la isla Martín García. Su vicepresidente había renunciado un tiempo antes y entonces la presidencia de Frondizi, cuando él renuncia, no tenía vicepresidente y asume el presidente provisional del Senado, José María Guido, quien mantiene el poder
hasta 1963, cuando en 1963 convocan a elecciones y gana otro candidato radical, pero en este caso un radical del pueblo, el doctor, el médico Arturo Illia.